Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la soberana voluntad de Dios nos encontramos otra vez a través de este medio de comunicación en esta mañana para estudiar la bendita palabra de Dios. Un cordial saludo para todos. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en este día, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios a través de la oración, para que este estudio sea de gran provecho y de bendición a nuestra vida. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la mañana y bendecimos tu santo y tu glorioso nombre por darnos el privilegio de poder estar dispuestos en este día para estudiar tu bendita palabra. Te suplicamos que por tu Santo Espíritu obres en nosotros para que la enseñanza que escuchemos sea de gran provecho y bendición a nuestra vida, que penetre en nuestra alma, nuestro espíritu y produzca un cambio en nuestra vida para que nos asemejemos a nuestro Señor Jesucristo. Y a todos aquellos que no te conocen, Señor, permite hoy que se arrepientan y vengan a tus pies para que sean lavados de sus pecados en la sangre gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendícelos, Dios, con tu palabra y que te conozcan para que vean tu gloria y entiendan la maravillosa obra de tu salvación en favor de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, el glorioso pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Marcos 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las extendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Los hechos relatados en este pasaje ocurrieron aproximadamente 5 días antes de la muerte del Señor, y son muy importantes porque en ellos vemos el cumplimiento de 2 profecías destacadas que dieron los profetas del Antiguo Testamento, y por las cuales los judíos debían reconocer a Jesús como su Mesías. Además, en este pasaje se aprecian claramente características muy importantes de la persona y obra del Señor Jesús, que nos instruyen y nos sirven para que sigamos su ejemplo,
es decir, sus pisadas. En este pasaje que nos corresponde estudiar en este día, veremos tres cosas fundamentales del Señor Jesucristo. Veremos en primer lugar la humildad de Cristo. En segundo lugar, miraremos la divinidad de Cristo. Y en tercer lugar, miraremos la misión de Cristo. Veamos entonces cada una de estas tres cosas en particular para desmenuzar el pasaje y así poderlo entender muchísimo mejor y sacar un buen provecho para nuestras vidas. Veamos en primer lugar la humildad del Señor Jesucristo. La humildad de Cristo había sido profetizada muchos años atrás por el profeta Zacarías. Y esta señal dada por Zacarías no solo nos hablaba de la humildad de Cristo, sino que daba pistas acerca de su misión como el Mesías prometido a la nación de Israel y por ende también a todas las naciones del mundo. Veamos lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9 acerca de esto. Dice así en Zacarías 9, verso 9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Notemos cómo el profeta Zacarías, 550 años antes del nacimiento de Cristo, hablaba de un rey que viene. Obviamente, ese rey era Jesús, el rey que vendría, y del cual está hablando aquí el Evangelio de Marcos en el pasaje que leímos en el día de hoy. Luego dice el profeta Zacarías que ese rey es justo. Esto quiere decir que es sin pecado, porque Jesús no cometió pecado, porque obedeció perfectamente la ley de Dios desde que nació hasta que murió. Por eso Él es llamado el justo. Luego el profeta Zacarías dice que Él es un rey justo y al mismo tiempo salvador. Esto quiere decir que vino para librarlos del pecado y de la condenación. Luego el profeta Zacarías sigue diciendo que este rey justo y salvador es humilde y vendría cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Amables oyentes, aquí los judíos, conocedores de los escritos sagrados del Antiguo Testamento, debían entender el tipo de salvación que el Mesías prometido venía a dar. Según la profecía, el Rey justo era un Salvador que vendría humildemente. No vendría primero a conquistar los reinos de la tierra montado en un poderoso corcel, con un ejército de caballos imponentes, sino un rey que primero y humildemente entraría a la ciudad montado en un burrito de carga. Esto nos enseña mucho sobre el Cristo en el cual usted y yo creemos y el cual mencionan las Sagradas Escrituras. Esto nos enseña de su persona y su obra, pero hacemos énfasis en su humildad. Esa humildad de Cristo se ve primero que todo en la sujeción perfecta a su Padre para cumplir las profecías que de Él se dijeron en el Antiguo Testamento. Luego vemos su humildad en el hecho de que el burrito en el que Él montó era prestado. Amables oyentes, nuestro Señor tuvo una vida muy humilde en este mundo. Nació pobre y necesitado, predicaba montado en barcas prestadas, realizaba la Pascua en cuartos prestados y se dio a conocer como el Mesías, cumpliendo la profecía de Zacarías, montado en un burro prestado, y fue sepultado en una tumba prestada. Luego vemos su humildad en el tipo de personas que Él escogió para que fueran sus amigos y discípulos. No escogió a los ricos de este mundo, ni a los poderosos religiosos, sino a los pobres e ignorantes. Y esto lo vemos en la multitud que lo aclamaba. La mayoría de ellos eran pobres y humildes en cuanto a las cosas de este mundo. Muy importante es para nosotros saber que nuestro Salvador es humilde tanto como persona como en cuestiones materiales,
porque Él quiere que nosotros también seamos humildes como personas y de manera espiritual. Pero en este pasaje también hay maravillosas enseñanzas sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en segundo lugar cómo en este pasaje se nos enseña que Jesús es Dios. Noten lo que dice Marcos capítulo 11, versículos 2 al 7. Y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Amén. Podemos ver en este pasaje varios detalles que nos muestran claramente que Jesús es Dios. En primer lugar, vemos que Jesús mostró que conocía todas las cosas tal y como iban a suceder. El pasaje nos muestra cómo dijo exactamente lo que iba a pasar cuando fueran a recoger el pollino. Él podía conocer y hacer cualquier cosa, y no había pensamiento que se ocultara de Él, y conoce todo, no porque Él lo vea como un adivino, sino porque Él, siendo Dios, ha decretado todo lo que sucede en este mundo. Por lo tanto, este episodio nos habla de su divinidad. En segundo lugar, el pasaje nos muestra cómo Él controla las reacciones y respuestas de los hombres. El texto nos muestra que Él hizo que los dueños del burro no se negaran a prestarlo, a pesar de la poca información que se les dio, y a pesar del hecho de que nadie había montado en su burro. Es sorprendente y muy extraño que el dueño de un burro no domado acceda a prestarlo para que otro monte. En tercer lugar, Jesús mostró dominio sobre las criaturas al montar sin problemas sobre un burro que nunca había sido montado. Esto nos indica que todas las criaturas se sujetan a Él porque Él es su creador. Con todo lo anterior, no nos queda más dudas que el que estaba aquel día montado en el humilde burrito era Dios mismo, hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios que nos creó se hizo como uno de nosotros y montado en un burro no domado, se presentaron ante nosotros su divinidad y su humanidad. ¡Oh, qué maravilloso es nuestro Dios que hizo todo esto por su pueblo! Humillémonos y démosle la gloria y la honra y el honor por su inmerecido y por su perfecto amor en favor de nosotros. Después de esto, ahora solo nos queda entender en el pasaje lo que enseña sobre la misión de Cristo. Y este es nuestro tercer punto, la misión de Cristo. Noten lo que dice Marcos, capítulo 11, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. En esta ocasión, los que gritaban aclamándole daban a entender la misión de Cristo y quién era el que montaba el burrito. Cuando gritaban diciendo que el reino de David estaba pronto a venir, lo que querían decir era que Jesús era aquel hijo de David que restablecería el reino de Israel y su supremacía sobre todas las naciones.
Y también cuando gritaban Hosana estaban señalando su misión salvadora, ya que la palabra Hosana, siendo una exclamación de adoración, también significa salva ahora. Evidentemente, el Señor Jesucristo había venido a salvar, pero los judíos no entendieron su misión. Ellos creían que Él había venido a salvarlos de la opresión romana, pero el Mesías debía primero salvar a su pueblo del castigo por el pecado y del poder del diablo, ya que el hombre sin Cristo es esclavo del diablo y del pecado, y ellos no lo podían ver, solo miraban las dificultades en el plano físico que estaban sufriendo a causa del dominio romano. Así pues, los que gritaban Hosana no estaban conscientes de la salvación que había venido a dar el Mesías. Y es por eso que unos días más tarde, muchos de ellos que lo aclamaron como rey, en esta entrada a Jerusalén, luego gritaron crucifícale, crucifícale en el pretorio de Pilatos, cuando vieron que Él no había venido a darles lo que ellos esperaban. Queda claro que la misión de Cristo era salvar a su pueblo de sus pecados, y luego más adelante, cuando Él volviera por segunda vez, reinarían con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva por toda la eternidad. Y finalmente, en el versículo 11 de nuestro pasaje, dice lo siguiente: Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entra al templo para cumplir otra profecía que está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscabais, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo entonces entra al templo para cumplir esta profecía que acabamos de leer. Allí vio la maldad que había en el templo, pero salió callado, porque aún no era el día de reprenderlos y castigarlos por esa maldad, y demostrar su ira contra el pecado de la casa de Dios. Ese día sería el día siguiente, cuando Él arrojaría al suelo las mesas de los cambistas y daría azotes. Pero aún más fuerte sería el castigo 70 años después, cuando mandaría destruir totalmente el templo de Jerusalén por el ejército romano bajo el dominio del general Tito. Jesús vino a salvar las almas y aún no habría de castigar el pecado, pero llegaría el día en que Él castigaría el pecado de los que no quisieron arrepentirse ni creer en Él. Querido oyente, la misión del Señor en este tiempo es salvar a los pecadores. Por eso les hace el llamado a que se arrepientan, pero llegará el día en que su misión será que cuando regrese por segunda vez castigue con ira el pecado de todos los hombres. Por eso hoy te invito, amable oyente, a que te preguntes en este día qué es lo que buscas tú de Dios en este mundo. ¿Que te libre de una necesidad? ¿O que perdone tus pecados y te dé la salvación? ¿Acaso eres como aquellos judíos que esperaban un Salvador que les diera una mejor situación de vida? Debemos gritar Hosana a Jesús, pero teniendo en mente que lo que le pedimos primero es que salve nuestra alma del poder del pecado, que perdone todas nuestras maldades, nos quite la culpa que tenemos ante Dios y nos libre del juicio de Dios y de la condenación en el infierno. Pensando en eso, debemos gritar a Jesús, Hosana, es decir, sálvanos ahora, Señor. Por eso, amable oyente, debemos mostrar la misma humildad que Jesús mostró en su forma de vida,
porque Cristo vivió humildemente sirviendo a Dios. Y nos enseñó que no necesariamente necesitamos ser ricos para ser felices. No debemos rechazar a los pobres, antes debemos acercarnos a ellos, ser sus amigos y ayudarlos siempre, primero presentándoles el Evangelio y buscando la salvación de sus almas, y luego, si nos es posible, ayudarles en sus necesidades materiales. No debemos mostrarnos orgullosos en el trato con nadie, antes por el contrario, humildes, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos imitar en todo a Jesús, pero especialmente en su humildad, no siendo orgullosos ni arrogantes, sino mostrándonos humildes para con todos. No debemos creer que ser pobres económicamente es símbolo de que Dios nos ha abandonado o de maldición. El Señor Jesús dijo que en el mundo siempre irían a haber pobres como también habrían ricos. Por lo tanto, nuestras costumbres deben ser sin avaricia. Debemos estar contentos con lo que Dios nos da, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amable oyente, la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que posee el hombre. La felicidad consiste en tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el cual es nuestro verdadero y más precioso tesoro en este mundo. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dijo el salmista, sino a ti, y fuera de ti a nada deseo en el mundo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción eres tú, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Por eso hoy te invito a confiar en Él. Y por último, querido oyente, no debes pensar que porque Dios guarda silencio ante tus pecados y no te castiga inmediatamente los cometes, Él se olvida de tu maldad. No, amable oyente, el hecho de que Él calle, como cuando en aquel día salió en silencio del templo de Jerusalén, el cual estaba corrompido por los mercaderes y no hizo nada ese día, te lo aseguro, que si tu vida es como ese templo corrompido, muy pronto llegará el día en que Jesús vendrá a destruirte por tu maldad y por tu corazón no arrepentido. No malinterpretes el silencio de Dios o su paciencia ante tu pecado. Su ira no tarda. Por eso debes arrepentirte y venir a Cristo pidiendo perdón y misericordia antes que venga el juicio de Dios contra el pecado y ya no encuentres oportunidad para salvarte, amable oyente. Recuerde que muchos mueren cada día en la práctica de su pecado sin poder arrepentirse. ¿Y saben por qué? Solo porque hicieron oídos sordos al llamado del Señor. Que no te pase eso a ti, amable oyente. Arrepiéntete de tu pecado. Reconócele como su Señor y su Salvador. Entienda que solo en Él hay perdón y misericordia y salvación, porque Él dio su vida en la cruz. Entregó su cuerpo en rescate por nosotros. Por eso tú y yo debemos estar muy agradecidos por esa obra redentora de Cristo en la cruz en favor de nosotros. Él vino a Jerusalén y entró triunfante porque sabía que al morir en la cruz destruiría el pecado, al diablo y resucitaría venciendo la muerte. Por eso Él es el Rey. Él es el único que nos puede dar verdadero consuelo y verdadera esperanza, porque Cristo venció la muerte, porque Cristo no se quedó en la tumba, sino que su vida es la ofrenda perfecta en favor de nuestros pecados delante del Padre. Por eso, amable oyente, ven hoy a Jesús y humildemente reconócele como su Señor y su Salvador. Arrepiéntase de su pecado y pídale perdón.
y dile: Señor, ven a mi vida, lávame y límpiame de mi maldad. Yo reconozco mis rebeliones, reconozco que he pecado contra ti y que solo en ti puedo ser salvo. Te pido esto, Señor Jesucristo, porque solo tú me puedes hacer libre de la condenación. Si esa es tu oración, amable oyente, téngalo por seguro que el Señor salvará tu alma y tú encontrarás un lugar en la patria celestial, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Que Dios te dé la gracia de creer en el Salvador. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.